Hola, bienvenidos al curso Diseño de Rúbricas de Evaluación. El curso es una propuesta del Teaching Lab que tiene como propósito brindar recomendaciones para el diseño de rúbricas como instrumento de evaluación. Mi nombre es Natalia Catalano, trabajo en el Teaching Lab y estaré a cargo de este curso que se desarrollará con modalidad asincrónica con la intención de brindar la oportunidad de participación a todos los docentes. ¿Qué significa esto? Que cada uno de ustedes podrá ir regulando los tiempos de escucha de las clases y revisión de la bibliografía complementaria. La propuesta incluye actividades que podrán ayudarlos en el avance y la presentación de un trabajo final. Además, encontrarán bibliografía recomendada que complementará las clases. Si bien su lectura no es obligatoria, les podrá aportar información para facilitar el diseño del instrumento. Como cada curso realizado en el Teaching Lab, la aprobación del trabajo final otorga créditos. En este caso, son 18 créditos que serán considerados como antecedentes académicos dentro de la universidad. El curso consta de 3 módulos. En este primer módulo vamos a hablar sobre rúbricas de evaluación, qué son, cuáles son los elementos que las constituyen, qué tipos de rúbricas existen y daremos algunos primeros pasos para construir un instrumento que se ajuste a la materia que cada uno de ustedes enseña, identificando las características, posibilidades y limitaciones de esta herramienta. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es la evaluación para ustedes? ¿Cómo la definimos? ¿En qué momento y cómo es conveniente desarrollarla? ¿Cómo elegir un instrumento que nos permita evaluar de forma clara, que resulte pertinente y que nos brinde resultados que podamos utilizar para fortalecer tanto nuestras propias prácticas pedagógicas como guiar a los estudiantes y darles herramientas para que puedan autorregular y gestionar su proceso de aprendizaje? Entonces, ¿qué es evaluar? Para dar respuesta a esta pregunta, los invito a mirar un video muy breve de una colega, Melina Furman. Quizás ya han leído sobre ella. A continuación encontrarán unas preguntas que también leerán en las actividades. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué aspecto consideran ustedes a la hora de evaluar? ¿Cómo pensar lo que realmente queremos evaluar? Es muy importante que puedan tomarse un tiempo para definir claramente estos puntos para poder comprender y decidir con claridad cuáles son los aspectos que van a decidir evaluar con el instrumento que van a desarrollar. Espero que hayan podido mirar el video propuesto. Resulta muy interesante el foco puesto en la revisión de las estrategias de enseñanza para lograr despertar la curiosidad y enseñar a pensar a los chicos. El video está orientado a la escuela secundaria, es cierto, pero sin embargo remarca aspectos muy importantes a considerar en la universidad. Para aprender, hace falta mucho más que poder repetir contenido enciclopédico. Es necesario despertar la curiosidad, enseñar a pensar, ofrecer a los alumnos oportunidades para poder procesar todo lo que aprenden. Y todas estas estrategias deben ser evaluadas, a partir de una evaluación coherente con esta forma de enseñar. Una evaluación donde los estudiantes pongan en juego lo aprendido, que permita revisar el proceso completo. Una evaluación del proceso. Una evaluación que dé cuenta de las competencias adquiridas. Retomando, me gustaría compartir una definición de Rebecca Nijovic, quien es referente en temas de educación en el nivel superior. Anijovic, en su libro La evaluación como oportunidad, define la evaluación como una oportunidad cuyo propósito es que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros y aprendan a reconocer sus fortalezas y debilidades como estudiantes. Entonces, evaluar en este sentido es valorar los aprendizajes, es decir, que debemos otorgar valor a lo que los estudiantes aprendieron. Los invito entonces a trabajar y analizar qué son las rúbricas como instrumento que nos permite valorar los aprendizajes y evaluar lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. ¿Qué son las rúbricas?
Son uno de los instrumentos de evaluación que nos permiten valorar, revisar de forma clara qué queremos evaluar. Son matrices que nos permiten entender cuáles son los aprendizajes reales, midiendo el alcance de la apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes. Estas guías permiten orientar al docente para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes, observar y monitorear todo el proceso, pero también para el estudiante. Por eso es importante que se le presenten antes de ser evaluados. Por ejemplo, cuando se presenta la materia o el tema a trabajar, ya que de esta forma ellos van a comprender qué se les va a evaluar, para qué y cómo, a través de qué criterios y cuáles son los distintos niveles de logro, de calidad o desempeño que pueden alcanzar. Ya trabajaremos sobre esto. Son guías de evaluación, presentadas en forma de matriz o cuadro, donde se cruzan las dimensiones que definimos evaluar con los niveles de calidad esperados o posibles para valorar los desempeños de los estudiantes. La intersección entre estas dos dimensiones en cada uno de los niveles de logro o calidad deben estar claramente definidos para así poder juzgar, conceptuar y calificar lo más objetivamente posible, minimizando los sesgos de la evaluación. Es importante destacar que el propósito fundamental de la utilización de este instrumento es contar con la información necesaria sobre los distintos momentos del proceso de aprendizaje del estudiante para los diferentes interesados, tanto para el profesor como para el estudiante. Esta información nos va a permitir otorgar valor, como analizábamos a la definición anterior, a lo que los estudiantes aprendieron. Más adelante trabajaremos con cada uno de estos elementos. ¿Qué tipos de rúbricas existen? Hay dos tipos de rúbricas, las holísticas y las analíticas. Cada tipo tiene sus características y funcionalidad. Recomendamos fuertemente intentar trabajar con las analíticas porque nos permiten obtener mayor información. Comenzamos a describir cada una de ellas. Como mencionábamos, por un lado contamos con las rúbricas holísticas. También son conocidas como globales, comprensivas, totales o de puntaje. Son mucho más simples. Y las rúbricas analíticas o basadas en niveles de desempeño. ¿Cuáles son las principales características de las rúbricas? Todas cuentan con los mismos elementos. Un listado de aspectos a evaluar. También podemos hablar de dimensiones o criterios. En el próximo módulo revisaremos cómo se construye una rúbrica y en ese caso dedicaremos la atención a cada uno de estos componentes. Pero mientras tanto los mencionaremos. Un título, la descripción de la tarea o de la consigna que se quiere evaluar, una escala con varios niveles de desempeño y una descripción clara de cada uno de estos niveles de desempeño. Luego de haberlas presentado, ya estamos en condiciones de analizar cada tipo de rúbrica en detalle. Comenzamos con las rúbricas holísticas, que nos permiten la totalidad de la evaluación del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo componen. Este tipo de rúbrica evalúa el proceso o producto del estudiante como un todo. Son recomendadas para situaciones donde el estudiante debe producir una tarea simple o dar solo una respuesta. También en evaluaciones o presentaciones orales. Esta rúbrica es más sencilla que la analítica y requiere bastante menos tiempo de elaboración. Sin embargo, es más difícil de explicar para los estudiantes y demanda más tiempo a la hora de utilizarla para valorar los trabajos y dar feedback, ya que requiere escribir los comentarios que describan o evidencien qué tan cerca o lejos estuvo el estudiante en el desempeño respecto del grado de calidad esperado. Solo vamos a contar con un nivel de calidad definido, el más alto. Este es un ejemplo de rúbrica holística. Acá podemos ver cómo en cada categoría o nivel de logro podemos encontrar el descriptor más alto del nivel de logro a alcanzar. Por otra parte, contamos con la rúbrica analítica, en la que a diferencia de la holística, se describe cada nivel de logro de cada criterio o aspecto a evaluar en detalle. En esta rúbrica se
describe el cruce o la intersección de cada nivel de desempeño con cada uno de los aspectos a evaluar. En este tipo de rúbrica es muy importante contar con una redacción clara de los descriptores de cada uno de los cruces de las dimensiones con los niveles de logro sugeridos. A continuación, se presenta un esquema de una rúbrica analítica, solo a modo de ejemplo, para que puedan darse cuenta de cómo es necesario empezar a retomar las descripciones de cada uno de los criterios. En el próximo módulo trabajaremos más en detalle cada uno de estos elementos. Además, analizaremos en profundidad cada uno de los componentes para poder diseñar sus propias rúbricas. En este apartado, retomaremos el análisis de los componentes de una rúbrica, marcando las principales diferencias entre los dos tipos mencionados en el apartado anterior. En la rúbrica holística, recordemos que es la más sencilla, hablaremos de 4 componentes a considerar. En primer lugar, hay que definir claramente los aspectos que queremos evaluar. Estos aspectos definidos deben ser coherentes con los contenidos trabajados y la metodología que vamos a utilizar en las clases. Luego, la escala con los niveles de calidad a considerar. En el próximo módulo trabajaremos en detalle las distintas posibilidades a considerar para nombrarlos o definirlos. Estos niveles pueden variar en número, pueden ser entre 3 y 5 y en denominación. En el caso de las rúbricas holísticas, es importante definir con claridad el nivel de logro mayor que se espera que los estudiantes alcancen, qué es lo máximo que espero que logren al trabajar el criterio que estoy definiendo. Esta descripción servirá de guía para valorar el desempeño de los estudiantes respecto de ese desempeño ideal o más alto. Y a ustedes para poder valorar u otorgar valor al aprendizaje logrado. Por último, es muy importante incluir un apartado de comentarios para poder detallar las percepciones del profesor e indicar en qué aspectos o cuán lejos o cerca respecto del nivel de logro o calidad más alto se encuentra el estudiante. En el caso de la rúbrica analítica, vamos a detallar 6 componentes a considerar. El primero, el título, que debe reflejar con claridad qué materia, tema o aspecto va a ser analizado con el instrumento. Por ejemplo, una actividad específica de la materia o de la clase. En segundo lugar, la descripción de la tarea o de la consigna que se va a evaluar. Esta descripción toma la forma de una consigna clara y específica que por lo general consiste en una versión redactada de manera interesante para los estudiantes de lo que se especifica en el programa de la materia. En tercer lugar, una escala con varios niveles de desempeño, que parten del nivel más bajo para indicar un desempeño pobre hasta el más alto asignado a un desempeño excelente. Estos niveles pueden variar, se pueden establecer entre 3 y 5 niveles. Y se pueden denominar con números, nivel 5, 4, 3 hasta el 1, o con calificativos, excelente, muy bueno, bueno, etc. Una consideración importante es iniciar con el nivel de logro superior o más alto, para luego llegar al menor, que va a indicar que es lo mínimo que se espera como logro del estudiante. Otra consideración importante es contemplar entre 4 y 5 niveles de desempeño, para evitar incluir en el nivel intermedio todo lo que no llega a ser nivel más bajo o nivel excelente. Un cuarto nivel hace referencia a los aspectos o dimensiones a evaluar en los que se divide una tarea o consigna y que permiten valorar el desempeño del estudiante de manera objetiva y consciente. Por lo regular, varios de estos criterios se pueden agrupar en dimensiones. En quinto lugar, una descripción clara de cada uno de estos niveles de desempeño o de calidad, que permiten valorar el desempeño del estudiante de manera objetiva y consciente, las dimensiones de la tarea y aspectos de estas a evaluar. También se los conoce como descriptores
u evidencias. Por último, otro elemento que a veces se puede incluir o no, dependiendo de la materia y de la necesidad de clasificar las dimensiones a evaluar, es un porcentaje que muestra la importancia relativa de cada aspecto en el desarrollo o realización de la tarea o consigna. Este último punto es sugerido pero no obligatorio de incluir. Establece la importancia de cada aspecto a evaluar en el desarrollo de la tarea y de esta manera permite generar una calificación numérica a partir de la descripción cualitativa de criterios de desempeño y posibilita asignar un peso diferente a cada aspecto. Podemos listar ventajas significativas que nos aporta la utilización de este tipo de instrumento. Seguramente cada uno de ustedes descubra ventajas propias para cada materia o tema de acuerdo a las características de la materia que dicten. Dentro de las principales se destacan la claridad y la objetividad en la observación y valoración de los aprendizajes. ¿Por qué incluir este instrumento en la planificación y evaluación de la universidad? Porque resultan de utilidad tanto para los profesores como para los estudiantes, proporcionando información sobre los distintos momentos del proceso de aprendizaje del estudiante. Al profesor lo ayuda a valorar el desempeño del estudiante de forma clara y objetiva. Y al estudiante lo ayuda como guía para redefinir su estudio y conocer cuáles son los aspectos en los que debe enfocarse. Le brinda información para consultar cómo va su proceso de aprendizaje. Podemos mencionar varias ventajas del uso de rúbricas, pero entre las ventajas principales resaltamos que las rúbricas nos indican con claridad las áreas o aspectos que muestran deficiencias, además de permitir evaluar a los estudiantes de manera más objetiva. Por otro lado, brindan información tanto para el docente como para el estudiante, como evaluamos en la slide anterior. El estudiante puede seguir claramente su proceso de aprendizaje, con retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades, detectando las áreas que necesita fortalecer. Por su parte, el docente recibe información sobre su proceso de enseñanza, brindando la posibilidad de modificar estrategias, actividades, reforzar algún tema, plantear nuevas actividades, entre otras. Sintetizando todo lo visto en este primer módulo, ya sabemos que las rúbricas de evaluación son matrices que nos guían para evaluar al estudiante a partir de niveles de logro definidos previamente. Analizamos dos tipos de rúbricas, las holísticas o de puntaje, que son más generales y su funcionalidad se adapta más para la revisión o exposiciones orales, presentaciones de trabajos, y las analíticas, que son más exhaustivas y requieren de una definición clara de cada uno de los niveles de calidad o logros definidos. También analizamos los componentes de cada uno de los tipos y en este sentido remarcamos la necesidad de pensar y describir claramente cada uno de estos niveles de logro, sobre todo en las analíticas, como mencionamos previamente, para poder evaluar y otorgar un valor a los logros del estudiante de forma objetiva y que a su vez esto sea claro para los estudiantes. Además, puntualizamos sobre las ventajas de la inclusión de este tipo de instrumento de evaluación dentro de la universidad. En cada módulo van a encontrar bibliografía sugerida. No es obligatoria su lectura, pero les recomiendo que la tengan a mano para ampliar alguno de los temas que resulten más relevantes cuando deban diseñar sus instrumentos. En el próximo módulo comenzaremos a trabajar sobre el diseño del instrumento propiamente dicho. Espero que los temas trabajados en este módulo hayan resultado útiles. Los espero en el próximo módulo. Muchas gracias por su participación.